Vale, bueno, buenas tardes a todos o buenos días, también dependiendo de dónde estéis. Comenzamos la tercera lección de la asignatura de Hacking Ético del máster de ciberseguridad y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la virtualización, ¿vale? Tenemos que crear ese laboratorio, la lección se llama Creando nuestro propio laboratorio. Ya deberíamos de tener una máquina virtual en VMware o VirtualBox, como hemos estado comentando estos 2 días previos. Y bueno, aquí vamos a entrar un poquito, pues si hay alguna persona que todavía no lo tiene, un poquito más a bajo nivel en cuanto a la virtualización, para que si tenéis algún problema al crear esas máquinas virtuales con Kali o con Parro, que son las recomendadas, pues las podamos ir solucionando. Sobre todo vamos a entrar a nivel de configuración de red, que entendáis las diferentes opciones que hay y cuál deberíamos de utilizar. Y sobre todo también resolver dudas, si hay alguna duda de estos 2 días, también con la parte práctica, con la parte de las tareas, ¿vale? La parte que en este caso tiene que ver con TryHard. Y voy a empezar por ahí, porque ayer os prometí que os iba a pasar unas cosas por Telegram, no me ha dado tiempo a hacer el listado, entonces, como cuento de base que prácticamente todos vais a tener la gratuita de TryHackMe, vamos a ver cuáles son las máquinas que podríamos hacer, ¿vale? Que son interesantes dependiendo del nivel. Si nos vamos al apartado de LERN, a la parte de búsqueda, nos va a permitir filtrar todas las rooms que hay, ¿vale? Aquí cada máquina, en TryHackMe los llaman rooms, ¿vale? Son habitaciones, por decirlo así, y vamos a filtrar por aquellas que son gratuitas, ¿vale? ¿Nos ha filtrado o no nos ha filtrado? Le damos al search para que nos filtre por las gratuitas y yo creo que sí lo ha hecho, ¿no? A ver, si ponemos subscription only nos lo cambia, pues las free only. Vale, dependiendo de en qué punto estemos, aquí veis que hay algunas que están completadas ya, y de lo que más nos interese, nos llama la atención, yo me iría a ellas, ¿vale? Sobre todo, si estamos empezando, a mí me gusta bastante la de Nmap, la de introducción a redes, porque es teórico y empezamos a ver cositas interesantes. Al final, vemos aquí que vamos viendo diferentes tipos de escaneo, temas de los scripts. Conocemos la herramienta de la cual vamos a hablar en las próximas lecciones, que ya hoy es la última lección un poco más de teoría. En las siguientes ya necesitamos ese entorno, esa máquina virtual para empezar a jugar con herramientas. ¿Vale? Vamos a ir explicando los términos en base a herramientas, vamos a ver cómo funcionan y a juguetear con distintas herramientas, que yo creo que ahí está de verdad donde empieza un poco el juego. Entonces, si estamos empezando, os recomendaría la de Nmap y la de introducción a redes, sobre todo para que entendáis un poco cómo funciona el modelo OSI y algunos de las herramientas de redes típicas que se van a usar a nivel de conocer las redes, de incluso recolección de información, como es el caso del WHOIS y del DIG, pero bueno, ver un poquito por dónde van los tiros, ¿vale? Aquí estas, al final me interesa que sean de este tipo, ¿vale? Que tengáis que responder a las preguntas, que no sean solamente las de marcar como completado. Y si tenemos un poquito más de nivel, porque ya nos hemos pegado con temas de hack the box, estaría chulo o ya nos podríamos ir a pegar con algún reto un poquito más complejo. Si queremos algo más exigente, nos podríamos meter en los retos de Navidad, que yo creo que además son bastante completos, ¿vale? Este sería el del 2020, pero bueno, lo hay hasta este año. Y aquí tenemos diferentes retos de diferentes tipos, ¿vale? Dependiendo no sé, bueno, esto funciona que en Navidad, durante diciembre, durante 24 días, cada día sale un task nuevo. Entonces, aquí a lo mejor no tenéis que hacer el track completo del Advent of Cyber, porque es verdad que va siendo cada día, se supone un poquito más complejo, pero podríamos hacer, pues mira, del día 1 al día 10 o al día 11 y completamos Web Exploitation y Networking. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces serían, pues a lo mejor hemos completado 12 días. Pues 12 días, teniendo en cuenta cómo va evolucionando, yo al final hay algunas rooms que conozco que he hecho o que me he pegado con ellas. Fijaros, en esta, por ejemplo, hablan de Wireshark. Wireshark ya lo hablamos, la herramienta para las capturas de red. Pues además de explicarnos un poco la herramienta y algunos protocolos, tendremos retos en base a capturas de red, que tendremos que ir
entendiendo para poder resolver las preguntas, ¿vale? Estas quizás serían las más interesantes para la gente que ya tiene un poquito más de conocimiento, las que tienen que ver con el Advent of Cyber, que veis aquí el del año pasado, que puede ser bastante más interesante. En el 24, pues son 25 días y siempre tiene una historieta. Pues bueno, si os interesa, pues le podréis ir jugueteando por ahí. Estas serían fáciles y si ya queréis más dificultad, pues a lo mejor nos iríamos a una media que sea gratuita. Pues por ejemplo la de Mr. Robot está bastante interesante, ¿vale? Además, si habéis visto la serie, pues tiene algún paralelismo con ella. Y bueno, de estas en concreto además tendríamos el vídeo del paso a paso, ¿vale? Por si nos atascamos. Pero estas implican, pues bueno, quizás ponernos con el archivo de configuración de la VPN y juguetear con él, ¿vale? Entonces, bueno, al final esto ya sería una máquina más del estilo HackDevOps, ¿vale? Teníamos que unirnos a la room y luego ya realizar la tarea, que tendríamos que conseguir 3 claves. Mr. Robot es una máquina que también está en Bullhub, por ejemplo, y podríamos, creo que está en Bullhub. Yo creo que es la misma máquina, si no me equivoco. Vale, y aquí la instalaríamos directamente sobre VirtualBox o VMware y nos generaríamos, digamos, un laboratorio privado. Lo tenemos en TryHackMe, yo tiraría por aquí, que está bastante bien explicado y si alguna vez, si nos atascamos en algún punto, pues tiraríamos por aquí. Pero vamos, que depende de vuestro nivel, ¿vale? Buscad un equilibrio para que no resulten ni súper fáciles y que os aporten algo de conocimiento, ¿vale? Al final, si hacéis 2 o 3 rooms completas de un nivel, aunque sean fáciles, pero que ya sean un poquito más avanzados, que os pidan conocer herramientas, a mí me valen y soy al final la persona que os lo va a corregir, ¿vale? Entonces, sobre todo me interesa que vea el paso a paso que dais en los retos, un poco cómo lo vais resolviendo y luego, que parece una tontería, pero después de explicarme ese paso a paso, si a mí me enseñáis de Nmap y me hacéis una captura de todas estas tasks, por ejemplo, a ver, un poquito más pequeño si me hace caso, y conseguimos coger las 15 y yo veo que las 15 están completas y veo el 100%, veo que habéis hecho el run completo, aunque me lo hayáis explicado, esta foto pues es bastante me deja de un vistazo ver que habéis realizado todas las tareas. Así que eso, que algunas de las preguntas que me ha llegado por privado de cómo se debería de mandar la tarea, el paso a paso de lo que habéis hecho para ir contestando esas preguntas y también me valen estas capturas, por ejemplo. Pues la lección 3 era de Nmap y me han ido preguntando tal, ¿cómo he hecho esto? Pues en este caso estas son de teoría, pero cuando lancéis una de práctica y tenéis que dar algún resultado, a ver, de cómo ha respondido una máquina en concreto, pues lo mismo, ¿vale? Pues coger esa captura, aunque luego me hagáis también capturas de la máquina virtual ejecutando esos comandos. Cuanto mejor explicado y más evidencias, mejor, pero tampoco necesito que me expliquéis el 100% de todas las acciones, todos los comandos. O si con un único comando yo ya veo las respuestas correctas y me las resaltáis, suficiente. Pero bueno, que al final suelo entender muy bien lo que estáis buscando. Lo que no me vale es una captura, he hecho todas y que no me muestres el paso a paso, ¿vale? Estas capturas está marcado en verde, me sirven para completar la respuesta. Dime, Lucía. Que yo solo te estoy poniendo como la parte práctica de cada room, no me estoy centrando en explicarte lo que contesto de teoría. No sé Vale, si... perfecto. Sí, no, o sea, a mí me interesa, o sea, donde está el valor para vosotros es la parte práctica. A mí que tú me expliques aquí, yo que sé, estas que no necesitas respuesta o las de conexión, cuál es el RFC que lo define, pues esto que te lo ponen aquí en la teoría y ves que es el 793, eso no me aporta valor. Sin embargo, si te vas a la parte práctica, esto y cómo has sacado estas respuestas, sí. Pero es verdad que si tú ese documento lo complementas con una captura de esto, yo ya veo que también has hecho la parte de teoría, que lo has entendido, aunque solo me hayas documentado lo práctico, ¿vale? A nivel de Ah, documentación ok. del paso a paso es de lo práctico. Vale, Ahí es gracias. vamos, ya veis, como al final ampliamos los plazos, al final que también sea sencillo para vosotros y que no trabajéis de más, ¿vale? Aunque se va a valorar, si alguno lo ha explicado todo, sería suficiente. Y en RIC sí, con 3 máquinas, 3 rooms completas, ¿vale? No 3 tareas, que luego hay alguno que lo entiende como quiere, sería suficiente. Pero también es verdad que si es una room
como la del Advent of Cyber, que son 25 tareas que van complicándose y a lo mejor cada task tiene dentro otras 15, puede ser menos, ¿vale? Si alguien quiere hacer un único track de un Advent of Cyber y me hace el Advent of Cyber completo, sería también suficiente. Es que es muy difícil deciros 3 rooms enteras, porque no es lo mismo que me haga una persona 3 rooms del estilo Nmap, iniciación a network y yo qué sé, starting en CyberSec, a que me hagan un Advent of Cyber, ¿vale? Por lo menos pues 3 muy fáciles, que sea al menos una de nivel medio. Para mí el Advent of Cyber, aunque esté marcado como easy, hay algunas tareas que se van complicando, ¿vale? Entonces a lo mejor vais a ver muchas más técnicas porque ya son otras categorías. El de Sí, SQL inyección, por ejemplo, ¿tú ¿qué lo has lo hecho? ponemos? ¿Qué dificultad? Es que pone que sí, pero este de aquí. Ese no, A el de ver. la jeringuilla. SQL Injection Lab. Vale, déjame que lo vea. Porque tengo 2 cuentas, ¿vale? De TryHackMe. Esta no es la mía y no está hecho, pero yo creo que sí que lo he hecho. A ver, déjame que vea un poquito cómo va. Vale, a ver las preguntas al final. En este, vale. Al final estas que tienen room y te tienes que meter en... Sí, o sea, esta es totalmente práctica. O sea, me parece que en teoría ninguna, ¿eh? Ya, por Al eso menos estaba mirando, por eso me he ido hasta el directamente punto al 5 yo he hecho hasta el punto 5 por ahí y todavía no me he encontrado teoría, ¿eh? Vale, pues en este, pues a lo mejor me interesaría que al menos 2. Una que es SQL Injection, que está muy centrada a lo mejor en web, y puedes hacer otra, aunque sea que sea un poco más sencilla. Al final que os aporten y que la podáis hacer en el tiempo, ¿vale? Pero pues eso, entre 2-3 máquinas está bien. Si son de las muy sencillas porque partís de un nivel bajo o pensáis que os van a aportar más, pues que sean al menos 3, ¿vale? No hace falta que me entreguéis 8, otras veces me he encontrado gente que me ha entregado hasta 10, aunque sean sencillas. Con 3 suficiente, más o menos de media, y si hacéis alguna que de verdad os lleve de verdad 3 o 4 días y es solamente una room, yo lo voy a ver en cuanto vea el write-up, ¿vale? De hecho, cada vez que yo corrijo uno de vuestras prácticas, me meto yo en TryHackMe y voy siguiéndolo, y algunas veces incluso hago, si es una máquina que de verdad me parece interesante, la hago yo también por mi cuenta y vamos un poco, voy siguiendo, a ver cómo de complejo y de tiempo lleva, que al final es un poco la parte que más me lleva a mí, es esa corrección, porque intento evaluar en base a esfuerzo que conlleva la práctica. Pero que es muy binario, ¿vale? O sea, en el sentido es o no apruebas o seguramente tengáis 9 o 10. Si está muy bien explicado y encima han sido complejas, siempre suelo poner 10. Si ha fallado alguna tontería puede ser un 9, pero si no, yo no voy a poner un 2, un 3 o un 6. Es muy raro, ¿vale? Porque valoro más el esfuerzo, sobre todo al principio, y es muy difícil de medir que justamente una persona ha hecho 4 runs muy fáciles y una muy difícil. ¿Quién se merece un 10? Pues a lo mejor las 2 personas, porque el esfuerzo es diferente para cada uno. Vale, para la entrega 1 a 3 máquinas, para la entrega 2 otras 3. Y luego, sí, los test van aparte. Siempre hay que realizar también los test. Para la lección, sí, 3 máquinas por cada entrega es suficiente, pero ya os digo, si hay alguna, por ejemplo, esta de SQL Injection y una más, pues sería suficiente 2. Si es una Advent of Cyber me valdría una, porque los veo un poco más completos y complejos. Pero vamos, yo tiraría por 2-3 rooms para que estéis seguros, ¿vale? Con eso se puede optar al 10 en la nota sin ninguna duda, ¿vale? No os pido 4 o 5 máquinas, me parecería que es demasiado tiempo y sé que cada lección lleva una tarea. Entonces, si empezamos y ya os empiezo a agobiar con entrega de tareas, de estas lecciones lo que me interesa es que vayáis cogiendo conocimiento de diferentes cosas. Pues si haces SQL Injection, pues ya estás cogiendo conocimiento de temas de web. Si haces de redes, si haces Nmap, pues del propio Nmap, que al final va a ser una herramienta que vas a utilizar. Y vamos, que os pique un poco y que al final un fin de semana que estéis en casa, ahora verano es más complicado, pero que estéis en casa, hace un mal tiempo y no tienes nada que hacer, digas, pues como esto, había una máquina por ahí que me gustaba y te pones con ello y vas aprendiendo a la vez, que es un poquito más divertido que si es solo teoría, ¿vale? Que está un poco con esto de que está gamificado, yo lo veo interesante. ¿Vale? Así que
no os agobiéis con estas tareas del inicio, ni mucho menos, y buscad un poco el equilibrio, que se pueden hacer en una tarde, si os ponéis, o en 2, pero que no os lleven más. Si os está llevando más tiempo que eso, habría que revisarlo y lo podríamos ver, porque a lo mejor pues no se está orientando de la forma correcta, o bueno, que también estáis empezando y lógicamente lleva más tiempo, ¿vale? Entonces, tampoco, no me interesa que estéis 2 semanas con las de la lección 1 y otras 2 semanas con la de la 2 y en la primera asignatura vayáis ya con el agua al cuello, porque lo que me interesa es que vayáis aprendiendo. Y además está, por ejemplo, ahora la lección 3, la tarea que tiene es también de laboratorio, pero ya es de montar un entorno que luego vamos a utilizar para el resto de lecciones. Entonces, o yo por lo menos las voy a utilizar para el resto de lecciones que tenéis conmigo, porque al final voy a ver todas las fases de lo que sería un pentest o un ejercicio de seguridad ofensiva y vamos a aprovecharlo para que vayáis viendo ya con un laboratorio montado en vuestro equipo cómo podríamos simular una prueba a nivel de seguridad. Y ahora que hemos visto esta parte de las prácticas, sobre todo de estas 2 primeras lecciones, comenzamos con esta tercera sesión, que os voy a contar la teoría de forma muy rapidita y me voy a poner a que veáis cómo trabajo yo un poco con VMware, cómo se pueden configurar las redes, qué diferencia hay y las vamos a ir viendo juntos las diferencias, ¿vale? Porque siempre suele haber bastantes dudas, incluso yo a veces cuando llevo tiempo sin tocarlo, aunque ya a nivel de configuración lo tengo hecho en el entorno de trabajo, como este es mi equipo personal, aquí siempre puedo juguetear, es mi laboratorio personal y aquí no juego mejor pues con malware, que a lo mejor en trabajo sí que juego. Tengo las máquinas y no me importa cambiar la configuración de red y que compartan red, el host con la máquina virtual, etcétera, porque no tengo un entorno, digamos, con tanto riesgo, ¿vale? Como quizás en el trabajo, que a veces pues, tocamos temas de malware o de algunos ataques que podría simular o podría tener algún prejuicio para el host, para la organización. Pues vamos a comenzar, a ver si me pilla ahora, con la parte de crear nuestro propio laboratorio, ¿vale? El objetivo de esta lección es, se supone que ya tenemos nuestra máquina virtual y vamos a crear un mini laboratorio en local teniendo otras 3 máquinas virtuales que estén conectadas entre sí, de manera que desde mi laboratorio, desde mi máquina, vamos a poner atacante, que es donde tendré la Kali o Parrot, sea capaz de ver las otras 3 máquinas que van a ser las máquinas a las que voy a atacar, las víctimas, ¿vale? Y ese juego de esas 3 máquinas es el que vamos a utilizar en el resto de lecciones, por lo menos en las 4 siguientes que tenéis conmigo, ¿vale? Porque vamos a ir viendo las fases de un ataque y vamos a utilizar como víctima una o 2 de estas máquinas que vamos a montar, que es la tarea de esta lección, ¿vale? Entonces está un poco relacionado para ir montándonos un laboratorio o cómo deberíamos montar un laboratorio si el día de mañana lo necesitamos. Entonces vamos a ver diferentes software de virtualización, ya hemos hablado de ellos, sobre todo hice hincapié en VMware y en VirtualBox, hay algunos otros, pero vamos, estos son los más conocidos. Vamos a ver cómo se pueden crear las máquinas virtuales, qué formatos tienen. Ayer creo que hablé del punto ISO, que es la imagen que vamos a utilizar para generar la máquina virtual, pero una máquina virtual puede tener otros formatos que nos van a permitir importarlo directamente en nuestros programas, ¿vale? Que va a ser, por ejemplo, una .ova o VMKD, diferentes formatos que tienen dependiendo de dónde hayamos montado la máquina virtual y luego cómo instalar una máquina virtual. Y eso lo vamos a hacer, lo voy a hacer yo directamente y cualquier pregunta que os vaya surgiendo, cómo configurar las redes, que vamos a hacer ahí un pequeño parón, sobre todo para ver las diferencias entre Bridge y NAT, lo iremos viendo. Vale, Arnau, ¿tienes la mano levantada? Cuéntame. Sí, buenas, Marta. Dudas sobre el gestor de máquinas virtuales. ¿Tú recomiendas VMware o da igual entre VMware y VirtualBox? A nivel de funcionalidad da igual, es por gustos, igual que a nivel de Kali y Parrot. A mí me gusta más VMware, ¿vale? Vale. Es porque la he tenido en trabajo desde hace mucho tiempo y estoy acostumbrado a cómo trabaja y funciona. Pero también te digo, yo en el ordenador personal tengo las dos, lo que pasa que si de mí depende, tiro de VMware, VMware, depende de cómo lo queramos pronunciar, porque me parece que me lo gestiona mejor, ¿vale? A nivel de máquinas virtuales. Pero luego realmente Vale. a nivel de operativa funciona muy, muy, muy similar. Vale. Es verdad que
a veces tengo que montar algún laboratorio con máquinas antiguas y me funciona mejor en VirtualBox, y VMware a veces no me la coge. Pero si es un O sea que lo entorno... mejor es casi tener los dos, ¿no? Sí, además, si tenéis entorno Windows, los dos tenéis las dos opciones gratuitas, pero yo, por ejemplo, en el Mac, el VMware tiro de la Fusión, que sería la Pro de Windows, que sí que es de pago, ¿vale? Pero, y eso me da alguna... Es que me parece más intuitivo, pero claro, al final es de pago. Entonces, si queremos una gratuita, los dos están bien. Y si, vamos, yo he tenido en entorno de trabajo, igual que en un sitio tenía la licencia, en otro no, y he tirado con VirtualBox sin ningún problema. ¿Vale? O sea, que aquí no utilices esta que falla, las dos, es a la que tú te acostumbres y estés cómodo con ella. Vale, perfecto. Eso. Bueno, ¿por qué es importante virtualizar dentro del mundo de la ciberseguridad, ¿no? Al final, pues porque vamos a necesitar diferentes sistemas operativos dependiendo de la finalidad de las acciones que vayamos a realizar. Por ejemplo, el ejemplo de pentesting, siempre os voy a tirar el ejemplo hacia esa parte ofensiva porque es donde más experiencia tengo. Pues la parte del Excel y del PowerPoint y de crear el documento, el informe final, al final como Office nada, aunque puedas utilizar también LibreOffice o otros, al final normalmente las empresas tiran de Windows como sistema host en los equipos, y rara vez tenemos, aunque alguna vez sí, equipos totalmente dedicados a la parte técnica, y ahí ya podríamos jugar con otros sistemas operativos. Cuando no los tenemos, nos toca virtualizar, ¿no? Para tener, pues en este caso, máquinas Linux orientadas a todas las pruebas de pentest, que serían SCALI o SPARRA, y virtualizar lo que nos va a permitir es poder arrancar esos otros sistemas operativos dentro de nuestra propia máquina. Al final nos va a permitir tener dos sistemas operativos en la misma máquina y que cada uno de ellos tire de los recursos del equipo, lógicamente del equipo anfitrión, para poder funcionar. Entonces necesitamos máquinas relativamente potentes y a la hora de virtualizar nos va a permitir separar esos entornos también, ¿vale? Y eso va a ser importante a la hora de que las tareas estén separadas a nivel de sandbox. Se puede crear sandbox o que estén totalmente integradas la máquina virtual con el host o totalmente separadas, ¿vale? Entonces, al poder estar totalmente separadas nos va a dar mucha flexibilidad. Eso nos va a permitir, desde el punto de vista que nos interesa para la clase, no solo para esta asignatura, sino para otras que van a venir, poder diseñar y crear esos laboratorios y poder realizar pruebas y jugar a romper cosas de una forma controlada. Y que si se rompe, pues mira, eliminamos máquina virtual y volvemos a montar otra máquina, que sería el menor de los problemas, ¿vale? Si llegara a romper el equipo, por decirlo de alguna manera. Lo que se rompe es la máquina, lo que sería un formato de un equipo, pues la borramos, la creamos de nuevo y ya estaría. Dime, Francisco. Marta, Sí. queda. Nosotros utilizamos mucho, parece una tontería con lo de la máquina virtual, lo que has dicho de romper, bueno, lo conocerás mucho, la instantánea. Parece una tontería, pero no tienes que estar montando otra vez el sistema operativo y tener otra vez tirada para atrás, para adelante, hacia atrás, sino antes del ejercicio haces instantánea, ataque y después tiras para atrás, ¿no? Efectivamente, además lo has dicho perfectamente. Parece una tontería hasta que cuando es la tercera vez que instalas la máquina dices, si hubiese hecho un snapshot, esto me lo estaba ahorrando. Simplemente recuperaba la imagen previa a la instalación de la herramienta que me ha fallado, a la prueba o la máquina, el ejercicio que estaba haciendo, recupero la máquina. Por ejemplo, yo sí que recomiendo hacer siempre uno recién instalada la máquina y actualizada, y tengo una captura de la máquina en perfectas condiciones, por decirlo así, y empiezo, por ejemplo, pues es una máquina de Hack the Box y empiezo a juguetear. Y como no controlo mucho, me empiezo a instalar herramientas, empiezo a hacer pruebas. Total, que al final borro algo que no debería y la máquina virtual empieza a funcionar súper mal, no pasa nada. Apagamos la máquina, la recuperamos la captura anterior y como si no hubiese pasado nada, volvemos al estado anterior. Efectivamente, eso también lo vamos a ver, ¿vale? Que si no lo digo luego que no se me olvide, os digo cómo hacer las capturas. Y básicamente tomamos una instantánea de la máquina en un momento determinado, podemos seguir trabajando con ella y si en algún momento se rompe, podemos volver al estado que estaba en esa captura. María Jesús, cuéntame, que también tienes otra pregunta.
Sí, no era a colación de lo que dice también el compañero, que justo has dicho tú de hacer la instantánea una vez que está actualizada. Yo también lo que hago cuando monto las máquinas virtuales y las actualizas de todo, sobre todo cuando llevan los Windows Server, que tienen chorrocientas actualizaciones, que lo que ha comentado antes Marta de exportar la máquina en formato .ova, porque si en algún momento destrozas tanto y ni la instantánea, si no hay manera de recuperar eso, parece muy bien, pero cuando llevas ya 50 máquinas, ponerte a actualizar. Y luego una cosa que yo a base con el tiempo he aprendido, que cuando haces esas snapshots, a ser posible con la máquina apagada, porque si no a veces el problema de la RAM, que te coge un registro que luego no está. Es una tontería, pero no. No, o sea, para nada igual. Nada de, además de esto se aprende normalmente a golpes. Aprendes haciéndolo y mierda, no había apagado la máquina y he hecho la captura, me vale, venga, si me la ha cogido, pues apago la máquina y hago otra y ya me quedo con la última y puedo borrar la anterior, que es verdad que te va a estar ocupando espacio en disco duro, pero al final vamos a ir encontrando un poco en base al uso que le demos los momentos cruciales en los que hacer esa captura. Normalmente después de instalar una herramienta y comprobar que funciona, y es una herramienta que necesitamos que esté ahí, después de las actualizaciones y te vas cargando, digamos, las screenshots previas, y luego ya las exportaciones de la máquina cuando digas, vale, este entorno es funcional al 100%, me lo voy a guardar porque a lo mejor el día de mañana pues ese snapshot no funciona y a lo mejor pierdo el trabajo, pierdo los avances de unos días y no de unos meses y tengo que hacerlo de cero. Que ahí de verdad sí que estaría el dolor a nivel de trabajo, ¿vale? Porque al final, aunque montar una máquina virtual es fácil, cuando es en el día a día, al final consume tiempo y dejar una máquina virtual en estado operativo no es instalar una máquina virtual, ¿vale? O sea, si ya tienes que instalar herramientas, es verdad que luego te puedes crear tus scripts, sobre todo cuando son rollo cal y demás, pues mira, hay estas herramientas que me faltan, me creo un script en Bash, lo ejecuto según lo monto, de repente ya me instalo otras 20 herramientas más y ya tengo, digamos, mi escritorio o mi laboratorio preparado. Hasta crear ese script has tenido que estar jugando con qué herramientas necesitas, crear ese script en sí, ver que funciona. Entonces, cuanto más nos facilitemos el trabajo, es como lo de documentar. ¿Que lo odiamos? Sí, lo odiamos, pero muchas veces documentar nos ahorra dolores de cabeza y del mismo modo aprendemos en base a tropezarnos. Porque bueno, ya lo documentaré, como esto ya no se me va a olvidar jamás y a las bueno, te iba a decir a los 2 meses, pero a lo mejor incluso a las 2-3 semanas te toca volverlo a hacer y dices, jolín, ¿cómo era? Y te toca volver a buscar en internet qué es lo que tenías que hacer, buscar en el historial de comandos a ver si puedes recuperar qué es lo que hiciste y estás perdiendo mucho tiempo que si lo hubieses documentado de una vez, te ibas a tus apuntes y lo tenías enseguida. Pero yo entiendo que consume tiempo y que no es la tarea más agradable del mundo a la hora del día a día. Y que a mí a veces me pasa de que de repente hay un día en el que pierdo la costumbre y te acomodas muy fácil o muy rápido a no hacerlo y de repente un día lo necesitas y dices, mierda, necesito volver a documentar porque me ha vuelto a pasar. Y aprendemos en base a seguir cayéndonos y tropezándonos con la misma piedra. Son consejos, nos va a pasar a todos, ¿vale? Habrá gente que diga, no, yo lo anoto todo y otros que digan, no, yo me suelo acordar. Pero seguro que os va sonando esto de iros acordando de si esto lo hubiese apuntado, si hubiese hecho el snapshot de aquel que pensé y que se me olvidó hacer, lo tenía que haber hecho apagado, jolín, si ya lo sé y me ha pasado más veces. Entonces nos vamos a ir tropezando siempre con las mismas cosas. Así que genial que además nos compartáis vuestra experiencia en este aspecto, porque luego hay cosas que yo os cuento la teoría y en la práctica, en la utilidad del día a día, pues se me van. Así que esas capturas, esos backups de exportar la OVA, siempre a poder ser que estén las máquinas apagadas para que sea lo más estable posible y poderlo recuperar. Así que hay como consejo a nivel de las virtualizaciones y de nuestros laboratorios. Pues continuamos con la parte de máquinas virtuales. Bueno, al final la virtualización, cuando estamos hablando de virtualización, además de que hay diferentes tipos de virtualización a nivel de hardware, a nivel de software, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que hay por debajo es un hipervisor o hypervisor, que es el nombre en inglés, y al final lo que hace es el que se encarga de gestionar los recursos de la máquina, del sistema host, de nuestra máquina en sí, a la hora de repartir los recursos al host con las máquinas virtuales. Y esto va a depender de las máquinas que tengamos, ¿vale? Vamos a tener que repartir pues, la RAM, el disco duro,
también los puertos USB, etcétera, y decir qué está activo y qué no en la máquina virtual que estamos configurando y qué recursos le damos. Y eso al final, el que se encarga de hacerlo no es magia, es una capa intermedia que se conoce como hipervisor y es la que separa el anfitrión de la máquina virtual y le va asignando los recursos informáticos no en base solamente a lo que le hayamos dado. Imaginaos que creamos una máquina virtual y le damos 4 GB de RAM y 20 de disco duro. Eso es lo que le hemos dado, pero el hipervisor se va a encargar de irle dando los recursos hasta ese máximo según las necesidades que vaya requiriendo la máquina, sabiendo que ese va a ser el máximo. ¿Vale? Entonces, eso también nos va a permitir tener no solamente un host y una máquina virtual, sino, si nuestro equipo es bastante potente, poder tener 3, 4 máquinas virtuales levantadas a la vez. ¿Vale? Para ello va a ser el que se encarga de jugar con los recursos y de repartirlos de la forma adecuada para que todo funcione. Así que tenemos que tener claro en qué consiste ese hipervisor y a partir de ahí cómo va repartiendo los recursos. Eso es bastante transparente para nosotros como usuario y bueno, pues hay diferentes tipos. A nivel de virtualización, en este caso nosotros estamos utilizando a nivel de sistema operativo y eso nos va a eliminar el hecho de tener que virtualizar el sistema operativo adicional, ¿vale? Por completo. Tendríamos la opción de máquinas virtuales, que sería lo que estaríamos utilizando con diferentes sistemas operativos, o también a nivel de infraestructura tenemos también los contenedores de Docker. Contenedores de Docker lo que tienen al final dentro es una mini infraestructura que tienen todo lo necesario para que funcione lo que hay dentro del contenedor. Y aquí normalmente yo lo utilizo mucho para despliegue de algunas herramientas que tienen dependencias raras que no son tan útiles, que no son tan fáciles de instalar en las máquinas virtuales, pero existe un contenedor Docker que me lo da todo. Por ejemplo, a nivel de laboratorio, yo utilizo cuando doy a lo mejor una clase básica de auditoría web, tiro de una aplicación web que se llama DWA, que es la DAM Web Application Vulnerable, que es una aplicación preparada para explotarla y conocer un poco las vulnerabilidades más típicas de auditoría web. Y en vez de hacer la instalación entera poco a poco en la máquina virtual, que además da 3 o 4 fallos que hay que modificar a mano, pues me levanto un contenedor Docker y ya tiene dentro el servidor web, tiene dentro todo lo que necesita para que funcione. Entonces, bueno, pues va a facilitarnos la vida, ¿vale? Ese tipo de virtualizaciones. Vale, y antes de entrar en ventajas e inconvenientes de lo que es la virtualización en sí, veo que Lucía tiene la mano levantada. Dime. Sí, que ahora que has dicho lo de la hipervirtualización, me suena alguna vez haber tenido que configurar una opción parecida en la BIOS para que funcionara algo. ¿Puede que sea ahí? Sí. No, o sea, lo que tienes que configurar a nivel de BIOS es que te permita virtualizar dentro Sí, del equipo. eso es. Sí. Y es, dependiendo de la tarjeta que tengamos, de la BIOS que tengamos, hay diferentes formas. Básicamente es permitirle, normalmente en las que son a nivel de kernel, que nos permita virtualizar, ¿vale? O sea, básicamente es que permita hacer la parte de, no sé si es del hypervisor directamente, pero básicamente es que el equipo te permite hacer todo lo que tiene que ver con virtualización. Dependiendo de la placa o de la BIOS que tengamos, puede ser el de Intel, puede ser el Hyper-V, que ahí sí que sería con la parte del hipervisor. Pero sí es verdad que para poder virtualizar necesitamos que a nivel de BIOS esté habilitado, ¿vale? Porque si no, no nos dejará virtualizar y no nos va a funcionar ni VirtualBox ni VMware. ¿Vale? Dependiendo del tipo de configuración que tengamos en BIOS. Antes siempre había que habilitarlo. Yo ahora ya no, en los últimos ordenadores que he tenido a nivel de trabajo y en el mío, no ha sido necesario, pero no sé si porque ya estaban preparados para este trabajo, que estaban ya orientados a pentesting y nos lo daban por hecho, pero vamos. Es verdad que tenemos que habilitar a nivel de BIOS un check de virtualización. Y no sé si... Vale. Era eso, perfecto. Vale. Pues bueno, ventajas e inconvenientes de la virtualización. Al final a nosotros lo que nos hace es más fácil nuestro trabajo, ¿vale? Porque dentro del mismo equipo vamos a poder tener
varios sistemas operativos, ¿vale? Que estén ahí conviviendo. Nos van a ayudar a mejorar esas políticas de backup, un poco lo que estábamos diciendo antes. Nos va a mejorar, bueno, esto ya es a nivel de eficiencia energética, sobre todo lo que es importante es la parte de ahorro en costes y crear entornos de pruebas. Tener todas las máquinas en el mismo dispositivo y crear entornos orientados a algo en concreto, ¿vale? Entonces, esos serían los beneficios. Y como dice Enric, lo que decía, ¿no? Que actualmente ya viene por defecto activado si el equipo es relativamente nuevo. Yo antes sí que me acuerdo que cuando te daba un equipo nuevo te tocaba darle lo que ya a nivel de BIOS, y si era de organización, pues muchas veces tenía restringido el acceso a la BIOS y te tocaba ir al departamento técnico o adivinar la contraseña que habían puesto, que a veces eran 1111 o cosas así. Y alguna vez hemos podido adivinarla. Así que, bueno, al final poderlo activar. Pero es verdad que últimamente ya vienen por defecto. Y luego, dentro de la virtualización, yo me quedo como ventajas el poder crear yo mis propios laboratorios en un entorno local y controlado, depende de para qué lo voy a utilizar, crear esa parte de entornos de prueba. Lógicamente, el ahorro de costes tiene más importancia para las organizaciones, pero para mí también, porque me voy a comprar 2 equipos diferentes, lo puedo hacer todo en uno. Y ya sobre todo la parte de tenerlo todo centralizado, ¿vale? Y luego ya jugando con las configuraciones, pues crear diferentes tipos de entornos que siempre me van a facilitar un poco esa parte de seguir aprendiendo. Como inconvenientes que se pueden encontrar a la virtualización, si tenemos, por ejemplo, en las organizaciones, empresas que tienen ya todo virtualizado a nivel de escritorio de todos los trabajadores, pues es más complejo porque es más nuevo, entonces necesitas personal cualificado para gestionar todas esas granjas de escritorios virtualizados, tanto para su diseño como para su control. Entonces eso, aunque ahorras costes por un lado, pues los amplías por otro. Necesitas, como inconveniente, tu equipo anfitrión puede ser menos bueno, ¿vale? Porque va a necesitar, menos bueno, va a tener menos rendimiento, que me he equivocado ahí. Y sobre todo el hecho de poder aprovechar al máximo los recursos que tengamos, ¿vale? Si virtualizamos todo, es posible que no se gestionen bien los recursos. Y al final, sobre todo orientado a la parte de las granjas por ejemplo, una granja Citrix, que sería al final un entorno virtualizado en equipos, hay un sistema que va a ser el sistema central y se convierte en un sistema crítico que no puede fallar porque va a afectar, en ese caso, a nivel de disponibilidad al resto de trabajadores. Y a nivel de virtualización, pues si todo lo tenemos en un equipo anfitrión, pues si ese falla, y es nuestro equipo, pues falla todo. Y si es a nivel de organización, pues a lo mejor tienes un día X trabajadores que no pueden acceder a su escritorio y por tanto llevar a cabo su trabajo de la forma normal. Y luego os quería comentar, antes de terminar la presentación, que nos quedan un par de minutos, la parte más interesante o que debemos conocer es la configuración de red a nivel de máquina virtual. Existen 4 configuraciones de red principales. Y normalmente las que vamos a utilizar son 2, ¿vale? Tenemos por un lado red interna, que va a comunicar directamente la máquina virtual con nuestro host, ¿vale? Y ahí nos va a permitir crear una red interna también ad hoc, que por ejemplo, conecte nuestras máquinas virtuales en una única red y que estén también separadas de nuestro host. Esto nos da bastante flexibilidad y lo vamos a poder necesitar en entorno de trabajo. Pero luego los 2 tipos principales va a ser el bridge o adaptador puente, que va a simular una conexión física real a la red local, pero que la máquina virtual obtiene la IP como directamente del router, ¿vale? Como que nos conectamos al final a través del host. Y luego RedNAT, que nos va a permitir crear una red interna entre las máquinas virtuales, pero que esas máquinas virtuales pueden tener directamente salida a Internet. Cuando estamos trabajando a nivel de querer separar los entornos, se recomienda utilizar RedNAT o red interna. Y si lo que estamos haciendo no tiene un riesgo elevado, podemos jugar con adaptador puente. Al final, lo que necesitamos, si necesitamos que la máquina que estemos virtualizando tenga salida a Internet, yo recomiendo por defecto que utilicemos NAT, aunque por defecto las máquinas virtuales seguramente no las den en bridge. Cambiarlo a NAT para que esté un poquito más separado.
Si no vamos a hacer nada y es solamente para comprobar alguna cosa o jugar de forma controlada en nuestro entorno, no importaría que estuviese en Puente. Pero ahora vamos a ver con ejemplo y con práctica cómo funciona esta parte de las redes. Y por último, conclusiones de la parte de teoría, y ya me pongo a ver un poquito cómo funciona en mi caso. Os voy a enseñar VMware. El hecho de poder crear máquinas virtuales desde diferentes formatos de archivos, si es una ISO, si es una OVA, la vamos a poder importar en nuestro programa de virtualización y tener acceso a esa máquina virtual, que para poder trabajar esas máquinas virtuales lo que estamos usando son recursos del anfitrión, va a estar usando la RAM, va a estar usando el disco duro del anfitrión y que existen los diferentes software que hemos visto, ¿no? De virtualización gratuitos y de pago. Hemos hablado de VMware y VirtualBox, pero hay alguno más como KVM, que yo lo usaba al principio, Citrix, que lo he comentado, que se utiliza más en organizaciones. Para Mac está también, por ejemplo, Parallels, un montón de programas que básicamente hacen lo mismo, pero que es verdad que los dos que ganan a nivel de mercado serían VMware y VirtualBox. Y ahora, con esto, llegamos al final de la presentación de hoy a nivel de teoría. Os voy a enseñar un poquito en base a la tarea que tenemos hoy. A ver dónde la tengo. La actividad del día de hoy viene a ser crearnos un mini laboratorio local en el cual tengamos nuestra máquina Kali o Parrot actualizada y otras 3 máquinas virtuales que son metaexplotable, ¿vale? No es Metasploit, es Metaexploitable la 1, la 2 y la 3. La 1 y la 2 son Linux, la 3 es Windows y tendremos que tener un laboratorio con esas 4 máquinas virtuales que se vean entre sí. ¿Cuál es el objetivo de la práctica o qué es lo que se tiene que entregar en esta práctica? Un documento en el que vea capturas de una máquina, por ejemplo, de que la máquina Kali ve a las otras 3 máquinas virtuales, esto basado en pins, pin a la punto 1, a la punto 2 y a la punto 3, que se han generado en base a cómo hayáis configurado la red. También que me indiquéis cómo habéis configurado la red y que la 1, la 2 y la 3 también se vean entre sí, sean capaces de ver las 4 máquinas. Entonces, máquina Kali se ve con la punto 1, con la punto 2 y con la punto 3, 3 capturas. Metasploit se ve con Kali, con 2 y con 3. Perfecto, capturas, son 4 hojas de capturas. ¿Vale? Lo complejo aquí va a ser montar el entorno y el tiempo que vamos a tardar en instalarlo. Para ello, voy a hacer el ejemplo de Metaexplotable 2 y os voy a dejar los enlaces de donde podéis encontrar las ISOs en el Telegram, ¿vale? Pero vamos, es buscar Metaexplotable y tenemos 2 opciones. Vamos a buscar Bullhub, que ahí están todas, ¿vale? Si buscamos por aquí Metaexplotable, tenemos la 1 y la 2, perdón, no están todas, y la otra está en GitHub. Metaexplotable 3, creo que está en el GitHub. Sí, por aquí vemos también además cómo instalarla, además bastante reciente, si queremos seguir de paso a paso. Y el GitHub, porque la más compleja de instalar es la 3, que es la que está basada en Windows. De hecho, pues mirad, ya os pasaré también esto. Se necesita VirtualBox o VMware y Vagrant para la instalación. Que aquí lo curioso es la parte de Vagrant. Y mira, te vienen con vídeo, así que perfecto. Y se baja del GitHub de Rapid7, ¿vale? Son máquinas virtuales de Rapid7. Así que aquí igual, seguir los pasos de cómo instalarlo si lo hacéis en Linux o lo hacéis en Windows. Y lo mismo, se necesita el Vagrant para hacerlo funcionar. Así que os pasaré estos enlaces para que sea más sencillo. Yo la que me he descargado es esta, la de Metaexplotable 2. Y entonces lo que tenemos que hacer es instalar esas 3 máquinas virtuales. Cuando me he bajado ese Metaexplotable era un zip cuyo resultado era esta máquina y aquí tenemos un punto VMX que es el que voy a abrir con el VMware Fusion o que lo podéis importar también en vuestro VirtualBox. Pues lo creo, me lo va a coger ya por defecto. Mira, la tenía aquí. Vale, espera,
que me lo voy a cargar y así lo instalamos de cero. Vale. Lo tengo aquí. Vale, sí, ahora sí, porque esta no está arrancada, tiene menos archivos, por lo mismo. La abrimos con VMware Fusion, no sabía que la tenía instalada. Como la he descargado de internet y aquí me dice que si no lo sé ponga que copiada, pues es copiada. Y directamente va a empezar a funcionar. Esto ya lo puedo minimizar. Y tendríamos, os voy a minimizar todo lo que es ruido. Está levantándose la máquina y yo tengo por aquí mi máquina. Vale. Pues tendremos por un lado mi Kali y por otro lado Metasploit Windows. Aquí nos dice que el usuario es msfadmin. Estaríamos dentro. Lo primero que tengo que hacer es ver la IP. Y aquí veo que me da una 172.16.73.151. Vale. Esto me hace pensar que la configuración de red que tiene es NAT. Si estuviese en bridge sería la típica 192.168. Vamos a comprobarlo. Adaptador de red y efectivamente me dice que es NAT. Aquí me aparecen dos adaptadores de red. Bueno, a veces pasa solo host y el NAT. Y vamos a ver cómo está mi máquina virtual. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo. ifconfig. Voy a poner un poquito más grande. Y aquí me da la 157. Por lo tanto, este adaptador también está en NAT. Como los dos están en NAT, yo puedo predecir o intuir que se ven. ¿Vale? Vamos a hacernos un pin a esa 172.16.73.151. Vale. Como me está dando que sí, mi máquina Kali ve la máquina de Metasploit. Esto es lo que yo busco que me enviéis en esa lección o en esa tarea de esta sesión. Una cajita me ponéis la Kali, en mi caso la 157, Metasploitable 2, 151, Metasploitable 3, 152 y la 3, 153. ¿Vale? O sea, en orden. Pues yo con esas cajitas yo ya sé identificar y luego ya me decís, de la 1 a la 2 se ven, de la 1 a la 3 se ven, de la 1 a la 4 se ven, como sea, ¿vale? Pero que sea orientativo y que yo vea el pin que nos dé este 64 bits, ¿vale? Que se reciba. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar esta máquina virtual a puente. Aquí se debería desconectar, lo voy a forzar, ¿vale? Y que se vuelva a conectar. Y vamos a ver si me lo hace rápido. Vale, ahora fijaros, he pasado de mi máquina virtual de tener una de la 172 a tener una de la 192. Si lanzo el pin, ahora se queda pendiente. Le hace un pin, pero parece que no se vende. ¿Vale? También importante, os voy a enseñar también en mi máquina. A ver, que me ha abierto la otra ventana. Este sería el terminal del host, ¿vale? Y si yo aquí pongo el ifconfig, aquí tengo un montón de redes entre impresoras y demás, me iría al EN0, que es el que me da la red por cable, y aquí estoy en mi red local, que sería la 34. Entonces, mi dispositivo host, que sería el Mac, es la 34, y desde él debería de hacer pin a, hemos dicho, esta era la 54. Pues pin 192, 168, 1, 54. Se ven, ¿vale? Mi máquina host ahora se vería, se ve con la Kali. Cancela. Que pulso muchas teclas. Y si volvemos a cambiar, ¿vale? Esto es importante que sobre todo si no estáis acostumbrados que jugueteéis con NAT y Bridge.
y lo mismo. Si antes he cambiado y he desconectado, vale, está haciendo ahora la recarga. Confirmamos que me ha cambiado ya la 157, pues veríamos aquí. Lógicamente esto no me hace pina nada porque ya no hay máquina, pero vamos a ver si a la 173.157 la ve. ¿Vale? Fijaros, esta es la razón por la que se recomienda que si queremos tener separados los dos entornos, nuestra máquina virtual de nuestro host, lo configuremos en NAT, porque mi máquina host no es capaz de ver mi máquina virtual, aunque la conexión salga por ahí, ¿vale? Pero no soy capaz de verlo. Del mismo modo que esta máquina tampoco va a ser capaz de ver a esta que era la 34, ¿vale? Entonces, a la 192, 34, sí que es capaz de verla, ¿vale? Porque pasamos por ella. Pero no. Como esta es la host y estamos pasando por ella para obtener internet, lo que es la máquina virtual sí la está viendo, ¿vale? Y nosotros estamos con la 172. Pero el host no ve la máquina virtual, ¿vale? Este tipo de pruebas, el host no entraría en juego, pero es para que veáis las diferencias, ¿vale? De bridge a NAT. Si cambiamos, a ver, un segundo, vamos a cambiar esta máquina virtual a bridge, que es el puente, y aquí voy a ponerlo también en bridge, y aquí me va a tocar hacer un reinicio de la máquina para que lo coja bien. Vale, aquí alguna vez Metasploitable da algún problemilla con los cambios. Vale, para hacerlo en VirtualBox, donde tenemos los links, para la descarga de las máquinas virtuales, ¿te refieres, Enrique? Dime Sí, por chat. para descargarlo de las máquinas virtuales para utilizarlas en VirtualBox, ¿dónde tenemos los enlaces? Vale, son los que os voy a pasar, ¿vale? Valen para las dos. Ahora lo vemos. Ah, vale. Vale, esta máquina, ahora que estamos en Bridge, tiene la .55. Y ahora, si nos volvemos a nuestra máquina Kali, le volveremos a hacer un pin, pero ahora a la 55. Y ya nos responde, ¿vale? Si las dos están en Bridge o las dos están en NAT, se deberían de ver. Luego podemos crear redes internas que sean diferentes y que a lo mejor pues vayan, algunos lo tendréis por la 10.0.1. Lo que sea. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo VirtualBox y no tengo VMware. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues dejadme que cierro el Metasploitable. Apagamos la máquina virtual y la voy a cerrar. Y yo tenía por aquí, a ver, me voy a descomprimir otra vez la descarga que he hecho, ¿vale? Del Metasploitable. Y me voy a poner a esa carpeta VirtualBox. Me la traigo otra vez al escritorio para que la veáis, ¿vale? Ahora dentro tenemos otra vez los mismos archivos que teníamos antes. Aquí, como esta ya la he abierto, digamos que hemos generado ruido. Vale, pues este mismo VMX, aquí, el primero que me aparece es fusión. Vamos a ver qué pasa si me voy a VirtualBox. A ver, que la tengo aquí. Y en VirtualBox le voy a decir que quiero importar un servicio virtualizado. ¿De dónde? A ver si me lo coge. En el escritorio. Me interesa esta. Y desde aquí no me dejas abrirlo. A ver. ¿Por qué no me está dejando abrirlo? ¿Dónde está? Tenemos el zip. ¿Dónde está?
Déjame un segundo que te paso los enlaces. A ver si lo encuentro y os lo paso rápido. Si no os lo paso por el chat, porque es verdad que no me acordaba. Creo que es con... A ver. Tenemos que crear la máquina virtual. He cerrado VirtualBox. Hay que crear la máquina virtual en base a el disco duro, ¿vale? A este VMDK. Entonces, vale. Es este VMDK en vez del VMX el que voy a tratar de, a ver si me deja directamente irme a VirtualBox, que no me deja. Entonces, desde VirtualBox, nueva. Marta, una duda sobre lo del Sí. VMK. Esto es como esto más que una OVA o un exportable, es un disco, ¿no? En plan como tal, directamente. Es el Sí, disco de la máquina VMDK virtual, sin más. es el disco de la máquina virtual y el VMX es el archivo de configuración de VMware. Claro, ¿qué Entonces, diferencia hay entre usar el VMDK y la OVA, que también ya lleva toda la la OVA, configuración digamos, del hardware y coge? efectivamente, la OVA ya te Vale. viene con la configuración precargada, pues de RAM, etcétera, que luego se lo puedes modificar. Y el otro directamente es solamente el disco duro. De hecho, aquí es, pues, Vale. me debe inventar esto, sería siguiente. Vamos a darle 1 giga, que sería suficiente. Y poder, aquí es donde le digo, usar un disco duro existente. Y aquí lo que tengo que hacer es añadir uno y me iría a mi escritorio. Aquí en meta explotable para VirtualBox, que es el que he guardado, le digo que me coja ese. Se lo selecciono. Le digo que me cree uno, pues eso, de 8 gigas, justito. Esto no necesita mucho. Aquí se supone que tiene el nombre que le he dado, Metasploitable 2, la memoria RAM que le he dado, los 8 gigas de disco duro y le daríamos a iniciar. Buah, aquí es que, joder, en Mac con estas últimas versiones de VirtualBox me da este fallo, ¿vale? Pero es a nivel de kernel. Esto en Windows os debería de funcionar y luego ya me lo cierra. Llevaba yo mucho sin utilizar VMware, lo he actualizado antes de la clase, pero no lo he probado. ¿Y los que tenemos Kali o, bueno, Linux en general? Básicamente es decidir con qué lo vas a virtualizar, pero vamos, con VirtualBox lo podréis hacer. Vale, gracias. Vale, o sea, al final, dentro de Linux, yo normalmente cuando he tenido que virtualizar desde Linux lo he hecho con VirtualBox. Vale, o sea, al final, el software de virtualización sería el mismo, ¿vale? Por decirlo así, lo único que para el sistema operativo que corresponda. A ver, ¿qué os he perdido? Aquí. Vale. Manuel, que tenías la mano levantada, no sé si has hablado porque no tenía la pantalla del chat puesta. Si no, dime si tienes alguna duda. Sí, era una pregunta. A la hora del laboratorio, ¿quieres que los equipos que estén en red interna tengan acceso a internet o solo quieres conexión entre ellos? Ahora mismo conexión entre ellos, porque para lanzar las pruebas les vamos a lanzar Nmap, les vamos a lanzar, pues luego, para recolección de información, herramientas internas de Kali o de Parrot. Para luego hacer enumeración, pues le vamos a lanzar Nmap, le vamos a lanzar diferentes herramientas y para explotación, o bien a mano, o bien exploits o metasploit. Puede ser que solo sean entre ellos. Si tienen conexión a internet porque vayamos a necesitar descargar alguna herramienta, pues que sería sobre todo para la Kali, pues no viene de más. Pero si queréis hacerlo solamente red interna, que no tengan conexión a internet, también valdría. Vale, Pero gracias. es verdad que quizás en alguna de las clases siguientes, si queremos instalar una herramienta que no esté en Kali o que no esté en Parrot, pues a lo mejor necesitamos que al menos esa Parrot se salga un momento de la red interna para tener internet. Bueno, pero no tiene por qué estar solo en red interna, ¿verdad? Se le puede poner dos. Sí, se le pone se puede poner dos adaptadores y al final la red interna se queda separada.
Claro, o sea, ahí ya dependiendo del conocimiento que tengáis a nivel de virtualización. Si sabéis cómo poner los adaptadores y configurarlos, cero problema. A nivel de las Metasploitable, la verdad es que si los podéis configurar en red interna sin conexión a internet, mejor. Porque aunque solo las levantéis para hacer las pruebas, al final son máquinas que son vulnerables que están conectadas a vuestro equipo. Si las podéis hacer en red interna, genial. Si no, en NAT y solamente para vuestras pruebas, ¿vale? Y con mucho cuidado de, en cuanto terminemos las pruebas, dejarlo apagado y tirado. Normalmente no van a estar expuestas directamente a internet, nos ahorramos dolores de cabeza que puedan suceder, ¿vale? Al final estaríamos ahí a lo mejor exponiendo, no debería, pero podría suceder. Depende de luego ya nuestras configuraciones internas del ISP, etcétera. Entonces, bueno, en RedNAT sería suficiente, pero si queremos generar red interna propia de que lo vamos a hacer con el de virtualización. Que a mí siempre me pasa y yo aquí en el VMware de Mac no lo sé hacer, porque antes era con otra herramienta y lo han cambiado. Así que ahí habría que ver la configuración de red interna en VirtualBox es bastante sencillito, yo creo que es más fácil que en VMware, aunque bueno, si tenéis Windows es igual de sencillo. Porque dentro de red, a ver si me deja en VirtualBox, si me lo abre. Porque aquí enseguida se me va a la red que no debería. A ver, esto no me lo va a coger. A ver si tengo una por aquí. En configuración de red sería adaptador puente, aquí sería red interna. Yo aquí le doy el nombre que me interesa a la red interna y dentro del avanzado ya le damos las IPs, etc. Y aquí se pueden configurar los dos adaptadores que estaría diciendo el compañero para tener un adaptador para la red interna y otro que sí que le diese internet a nuestra Kali. Para las de Metasploitable no. ¿Vale? Aquí deberíamos de poner NAT o red interna, generar una red interna que habría que crear desde aquí y que todas las máquinas estén conectadas a esa misma red interna. El adaptador que corresponda, que no sea promiscuo, ¿vale? Que esté a nivel de nuestra máquina, pero que sí que se vean entre ellas, ¿vale? Bueno, esto es el controlador gráfico. Pues sería, voy a copiar esto y el resto de máquinas, aquí no me va a dejar. A nivel de red sería lo mismo, red interna y la misma que tenemos ya creada. Y así de esta manera esa red interna, esta Mr. Robot, se vería con Metasploitable 2, que esta no funciona por lo del kernel. Que sí, yo pensaba que ya lo habían arreglado, pero no sé por qué sigue dando el fallo con la última versión. Porque está el último driver instalado. A ver, voy a ver qué error era exactamente y lo voy a intentar arreglar. Sí, es el 19.8. Nada, sigue. Es que me pasa desde el año pasado, si no me equivoco. Entonces yo ya encima con este error pues utilizo más la parte de VMware. Porque antes sí que para virtualizar y algunas de las demostraciones técnicas hay máquinas como esa de Mr. Robot que no puede instalar en VMware y lo utilizaba aquí. Pero veo que sigue estando el mismo fallo. Antes era una actualización y parece que seguimos con ello. Pues nada, echar un vistazo a ver si es algo de permisos. Marta, Dime. para VirtualBox, que lo estabas comentando, que hay que coger el VMDK, ¿has dicho? El VMK, el que veáis, VMDK, sí, el que veáis que tiene más tamaño, que es el final del disco duro, ¿vale? Es el disco virtual. Vale. Lo añadimos como disco duro a la máquina directamente. Lo añades como el disco duro virtual a la máquina y ahí te debería de funcionar. Si no, os busco, porque yo creo que lo creé el año pasado, porque luego al final se van generando los mismos problemas. Tienes VirtualBox, tienes el disco duro, lo que tienes que hacer es hilarlo para que se vean cómo estaba haciendo yo, ¿vale? Te creas el nombre de la máquina, le damos a siguiente, le das la RAM, le dices que el disco duro, a ver,
No, es con el disco duro. Ah, jolín, que estoy echando un vistazo. Que lo he hecho mal. Pero bueno, es que VirtualBox no me va. Antes yo se lo he dado directamente y aunque yo creo que así también lo debería de coger, En principio hay sí que otra me ha opción. dejado, con Sí que el con lo que he hecho añadiéndolo al yo disco. directamente. Vale, pues si os funciona así, perfecto. Si no, hay otra opción que es crear el disco virtual ahora, le creas mira, VMDK y luego se lo pones de otro lado. No, directamente como lo he hecho yo antes. Pensaba que es que aquí me había dejado la opción. Porque hay otra opción que se puede meter luego. Me voy a tirar un poco a la piscina. Reservado dinámicamente, vamos a darle 6 gigas. Esto ahora lo borro. Sí, que no me al ocupe crearlo espacio. puedes eliminar el disco y Sí, añadir el USB. eso es. Luego aquí en configuración, en almacenamiento, decirle que aquí añadírselo. Creo que era. Pero ya no me acuerdo con qué tipo de disco era. Sería, a ver, controlador SATA. Aquí era. Vamos, es lo mismo de antes, ¿vale? Sería añadirlo de la misma manera. Aquí se ha creado la máquina que yo le he dicho y me ha creado uno, pero nos interesaría que tirara del de VirtualBox. Pero no me va a dejar arrancarlo por lo otro que teníamos. Sí, a mí sí que me ha dejado, ya te digo. Vale, pues si os ha dejado de esa forma, perfecto. Y hay que Porque así hacer sería. 3 máquinas con el mismo disco. No, tienes. Son 3 máquinas diferentes, ¿vale? A ver si no lo he cerrado. Tenemos Metaexploitable 1, que es la primera que crearon, que está Ajá. creada por. Al final, esto es todo de Rapid7, ¿vale? Este enlace, mira. Me voy a ir a Telegram y ya os lo voy a dejar por ahí. A ver. Que me vea vuestra edición. Vale. Os tengo. Pues os voy a ir. Ah, pero no lo cierres. Aquí. Os voy a dejar los enlaces de las máquinas, ¿vale? ¿Lo puedes pasar también por el chat Sí, de la claro. reunión? Por supuesto. Sí, como sé Merci. que todos no lo tenéis, pues aquí estarían la 2 y la 3. Perdón, la 1 y la 2. Y aquí está la 3. Y para instalar la 3 os dejo también este otro enlace que viene con un vídeo porque es más complejo, ¿vale? Entonces, voy a poner. Venga, pues este por aquí. Y así lo tenéis todos. Como sé que algunos no podéis ver lo del chat y veo que algunos todavía tenéis ese problema, os lo acabo de pasar por el grupo. Vale, venga, pues preguntas que había 2 personas con la mano levantada. Lucía, empezamos por ti. Sí, tengo una duda sobre el aislamiento de máquinas. Es que yo tengo una máquina virtual Kali que creo que tiene configuración NAT y he estado intentando pues obtener información de una máquina objetivo en un ejercicio de TryHackMe y a veces me detecta cosas el antivirus del host. No sé si es normal o no, depende de cómo lo tengo aislado. ¿Qué cosas te detecta? ¿A qué nivel? Como yo hago un Porque, nmap y se piensa que está atacando al equipo, en lugar de que yo estoy haciendo una petición hacia o sea, afuera. desde mi máquina virtual, sí. Desde tu máquina virtual o sea, te configuras la VPN de TryHackMe y desde ahí lo lanzas, ¿no? Sí, sí, claro. Pues no debería de pararte a nivel del antivirus. ¿Es el Windows Defender o qué antivirus? Bitdefender. Bitdefender.
¿Los tienes en NAT o en RedNat? Pues no lo sé, a ver. Supongo que lo tienes en NAT. Sí, pone NAT en VMware, sí. Es que en NAT todo lo que haces pasa por tu máquina host, no está aislado. Ah, vale, no tenía ni idea, ¿eh? O sea, NAT es la forma sencilla de darle internet. El problema es que todo lo que tú hagas pasa por tu máquina host. Por O eso te sea que salta el antivirus y todo lo que hagas. hay otra opción de NAT, entonces, que no. Hay otra cosa que es RedNat, que es para que tú puedas crear tu red, pero no te serviría. Podrías utilizar otra manera para que no te parase o no te pasase por el host. Yo lo que he hecho es añadir una excepción al antivirus y lo he solucionado, pero simplemente quería saber si eso era una problemática habitual o no. Bueno, más que nada, mira de separarlo para que no te pase por el host, porque puede ser un problema de seguridad. Ujú. Pero si lo separo, entonces sigo teniendo acceso a Internet. Sí, puedes mirar otras maneras. Por ejemplo, una red NAT sí que podrías. Podrías hacer una red NAT, crearla y tener acceso a Internet y que esté todo el tráfico en esa red que tú has creado. En VirtualBox se puede hacer de manera sencilla. Y si no, por ejemplo, María Jesús ha dicho que en modo bridge también se puede usar. Ok, pues nada, muchas gracias a los dos. Que si no, Lucía, luego si quieres quedo yo contigo y te enseño cómo crear una red NAT, ¿vale? Que por ahora hasta aquí llego. Vale, me la apunto. Vale, perdonad que se me ha caído la conexión con el Teams. Ya os he estado escuchando que te han ayudado un par de compañeros, ¿no? Sí. Vale, decía que yo he visto que con Bitdefender había alguien que había reportado que le daba como, también que se lo detectaba como troyano o algo así. Si no si no lo solucionáis, me escribes por Telegram y lo vemos juntas también si quieres. Ok, muchas gracias. Nada, a ti. Manuel Querino, que también tiene la mano levantada. Sí, una pregunta, pero es sobre TryHackMe. Alguien creo que ha dicho, creo que es solo una máquina, pero alguien creo que ha dicho que conectándote con VPN te dejan más. No sé si Sí, alguien del... Sí, TryHackMe tiene una limitación de 1 hora si te conectas directamente desde la web, pero te puedes descargar un archivito de configuración de VPN y si luego te conectas por el OpenVPN te deja conectarte más tiempo, si no me equivoco. Ah, vale. Interesante. ¿Cómo se llamaba? Save TryHackMe. Vale, TryHackMe tiene un problemilla que yo creo que sigue, aunque es ya de hace 8 meses, desde hace 8 o 9 meses, cuando os conectáis por VPN. Yo normalmente cuando hago las de TryHackMe, si se pueden hacer online, las hago online, pero si os vais a conectar por VPN, os recomiendo que también, aunque no lo he probado recientemente si sigue pasando, TryHackMe tenía un problema, cuando te conectabas por VPN, te conectas a través de una región y te permitía, te daba visibilidad con otros usuarios conectados de la misma región. Y eso, pues, lógicamente no es muy seguro. Entonces, está creado este script que está creado por White Dragon y lo que te hace es crearte unas reglas en IP tables para que nadie se pueda conectar a tu máquina desde TryHackMe y tu máquina solamente tenga acceso a la máquina objetivo, ¿vale? Os he pasado el enlace, es un script en bash y ahí simplemente tenéis que darle permisos de ejecución al script y ejecutar el script indicando a qué IP de TryHackMe te vas a conectar. Fíjate, pues sí, a ver qué, claro, se me ha ido ya el compartir, se me ha ido todo. Os pongo la pantalla que lo está compartiendo. Vale, os he pasado el enlace, es este bash y nada, la ejecución. Primero permisos de ejecución al script y luego le pondríamos esto con la IP. La IP que necesitemos nos la va a dar TryHackMe cuando le digamos que queremos hacer el join a una room, ¿vale? Entonces va a ser el que
Es que, a ver, una que vaya con ROM. Nos dará la IP y con el archivo que nos descarguemos lo haremos. Vale, si la actividad requiere levantar máquina, hay 2 horas al día de límite. O sea que se sube de 1 hora a 2. Vale, pues muchísimas gracias, Enrique. Y Alejandro, que también tenía duda. Sí, una pregunta. Yo me he instalado con el Vagrant la de Metasploitable 3 y me ha levantado 2 máquinas, una Ubuntu y otra Windows. Y después, trasteando en el Windows, he visto que tienes 2 modos para instalarlo. Uno que pone Easy y otro que no pone nada. Y en uno te deshabilita el firewall y en el otro te lo habilita. ¿Cuál de los 2 habría que poner? Con el deshabilitado, porque si nos vamos a estar atacando entre máquinas, que le tenga deshabilitado. Vale, vale. Vale. Para que no si vamos a estar lanzando el escáner y demás, que no nos lo pare. Vale. Vale, pues nada, con esto terminamos por hoy. Ya la siguiente clase va a ser la semana que viene y vamos a empezar ya con la parte vamos a empezar a ver cómo funcionan un poco los ejercicios ofensivos, qué fases tienen y vamos a comenzar con la primera de ellas. Vamos a estar viendo la primera fase, que si no me equivoco, para vosotros el nombre que tiene es, a ver, para no equivocarme con el módulo, la parte de recolección de información, ¿vale? Entonces vamos a ver qué información vamos a poder ir obteniendo de las máquinas y ya vamos a empezar a ver herramientas. Es un poquito, a mí me parece bastante más entretenido porque ya empezamos a ver las diferentes fases y aquí ya vamos a empezar a jugar con herramientas que nos pueden servir para recolección de información y la recolección de información la vamos a usar en el 100% de las tareas que tengan que ver con ofensivo. Así que pregunta que también tiene Andrés la mano levantada y terminamos por hoy. Cuéntame. Entonces, profe, en resumen, las 3 evaluaciones se tienen que entregar para la próxima semana, ¿no es cierto? Pues te lo confirmo, porque no sé yo qué fecha tiene. Se supone, mira, a ver qué día es hoy. La de hoy tiene fecha del día 11 de julio, o sea que tienes 2 semanas. Ya. Un poquito más. 2 semanas justo para la de hoy. La de ayer, pues a lo mejor es el día 10. Más o menos serán como 15 días desde la clase hasta la entrega. ¿Vale? Si es necesario modificar y dar algo más de tiempo, por mi parte ya os dije, no hay problema. Como si las mías, que son las 7 primeras, y creo que nuestra última clase es precisamente conmigo el día 11, las ponemos el día, yo qué sé, pues del 11 al 25 y el 25 sean las mías. No habría problema. Eso a mí me da más facilidad para decir, vale, el 25 tengo todo entregado, yo me pongo a corregir esa semana y a finales de semana lo tengo hecho. Pero podemos ir jugando con las fechas, ¿vale? Lo que sí os digo, intentad coger un poco la costumbre de ir realizando las tareas, no al día, pero lo antes posible, porque si vais dejando esta tarea para el día 10, la del día 4 va a ser para el día 18 y se os van a ir juntando, ¿vale? Entonces os vais a empezar a agobiar y si empezamos agobiados con la primera asignatura, pues mal vamos porque vamos a estar con el agua al cuello desde el principio. Entonces, son tareas, esta lleva un poquito más de tiempo, sobre todo para los que no estéis familiarizados con máquinas virtuales, por el hecho de jugar con los de la red, sobre todo, pero que no son súper complicadas y os va a dar un poquito de conocimiento para, luego ya el día de mañana, si queréis crearos un laboratorio por vuestra cuenta de otro tipo de máquinas para juguetear e investigar, poder hacerlo sin ningún problema. ¿Vale? Así Ok, que... profe. Vale, perfecto. Pues nada, cualquier cosa, ya sabéis que por Telegram tardo unas horitas a lo mejor en verlo, pero que estoy por allí disponible. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, que será ya el lunes que viene. Vale, cerramos. Yunel, creo que tienes una pregunta. Sí, Rápido y cerramos. ¿el grupo de Telegram cuál es?
es un grupo de Telegram de esta edición. Si no estás, solicita a Marina o a Izari que te metan en el grupo, porque es un Ok. grupo de la edición 16 de la IP. Así que pregúntales para que te metan en él. En la Vale. página web hay UR para poder entrar. Ah, ok, vale. Vale, Gracias. pues mira, por ahí está. Cuando entras arriba a la derecha tenés el QR. Vale, gracias. Hasta luego. Venga, perfecto. Pues venga, hasta luego, chicos. Buena Hasta luego. semana. Hasta luego, profe. Que vaya Gracias. bien. Hasta luego, gracias.